Eh, Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro programa Diálogos que Transforman, con el Encuentro Ciudadano, el Centro Cultural Don Cristo Rey y la Universidad UBAC, Estado de México. Les agradecemos mucho su presencia. Les recordamos que todos estos videos y pláticas se encuentran en la página de Facebook del UBAC y en nuestro canal de YouTube, de Encuentro Ciudadano. Les pedimos si al terminar nuestra plática podrían darle like y compartir en las plataformas para que puedan alcanzar más personas todos estos temas tan importantes que vemos. Ahora, un poquito antes de comenzar, les voy a poner un video. Católicos comprometidos con la sociedad. Un programa de Misericordia Radio conducido por Carmen García y Tomás Pichardo, cuyo propósito es inspirar al laico para poner en práctica su fe y buscar generar Eh, Muchas gracias. Ahora le doy la palabra al maestro Clara para que nos introduzca al expositor del día de hoy. Hola, muy buenas noches, Vianey, muchas gracias. Pues hoy vamos a retomar la idea esta que teníamos de tener una clase. Esta va a ser es una tarea, digamos, para una materia de la maestría en doctrina social, es la materia de trabajo y economía, y la clase o la conferencia la va a impartir Rafael Funes Díaz. Se invitó a las personas que están tomando esta materia. Los que no puedan verla van a hacer un resumen después, como dices tú, que quedan grabadas, ¿no? Las sesiones. Entonces presento a Rafa. Rafa Funes es egresado de la licenciatura en Administración por la UNAM, con estudios de maestría en Salud Pública y en Doctrina Social Cristiana en la UBAC. Tiene posgrado en Economía en el ITAM y Análisis Político en el CIDE. Se ha desempeñado como Contralor Municipal en los ayuntamientos de Nezahualcóyotl, de Ecatepec y Naucalpan. Y en la Sedesol Federal, en la Secretaría de Hacienda, fue director de Planeación. Activista de causas de participación ciudadana desde 1978. Es el secretario general de la Fundación para el Desarrollo Social y participa en la agrupación Océano Ciudadano promoviendo la observación electoral. Rafa, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por invitarme en esta ocasión a compartir con ustedes algunas ideas acerca Parece que está teniendo problemas técnicos Rafa por ahí. Esperemos que se restablezca en un momento. Entonces volvemos a vaya adelante. hablarles de la economía y la doctrina social de la Iglesia, de ubicarnos, de dimensionar esta perspectiva de la Iglesia, no solamente en el tema de esas posiciones, sino de ver cómo es que la Iglesia tiene una perspectiva que no se limita exclusivamente a esa dimensión de Estado-mercado,
Sin embargo, a mí me parece que para poder entender a fondo qué es lo que sucede con la economía, cuál es la raíz de la discusión y cómo podemos centrar adecuadamente la problemática, necesitamos primero poner la atención sobre qué es la economía, pero la economía como una ciencia, como una forma en la que los seres humanos intentan entender una realidad y unos hechos a partir de una metodología que permita tener un acercamiento y conocer y profundizar en esa realidad. Y quiero decirlo así porque entender eso nos va a permitir, de la perspectiva de la Iglesia, sobre precisamente en esos términos y cómo es que la doctrinación de la Iglesia ilumina esa realidad para tratar de entender y buscar alternativas y opciones. Entonces, primero quisiera señalarles eso. Les voy a poner en la siguiente lámina una definición que está extraída de uno de los principales, digamos, textos que utilizan los que estudian economía, que es de Paul Samuelson. Todos los que hayan estudiado, pues reconocerán a este autor como uno de los que mayormente se utilizan en las escuelas para aprender economía. Entonces, ¿qué es lo que señala esta definición que estamos viendo aquí en la lámina? Entonces, de acuerdo a Paul Samuelson, la economía, fíjense, es el estudio científico de la producción y distribución del ingreso entre individuos y grupos en la sociedad. Se centra en cómo los recursos escasos son asignados para satisfacer las necesidades y deseos de las personas y los grupos en la sociedad. Entonces, observamos aquí dos elementos en esta definición de economía. Por un lado, es un estudio científico que hace referencia a la producción y distribución del ingreso. O sea, cómo se produce y cómo se distribuye los ingresos económicos entre los individuos y los grupos en la sociedad. Entonces, ingreso, producción y distribución. Y luego tenemos, por otra parte, el concepto básico, que es los recursos escasos. La economía, cuando estudia esta realidad de la distribución del ingreso y la producción, precisamente asume que los recursos son escasos. Quiere decir que los recursos con los cuales cuenta la sociedad en su conjunto para satisfacer las necesidades materiales a través de la producción y del ingreso son recursos escasos. Quiere decir que tienen un límite, que no son infinitos. Si fuesen infinitos, no habría un problema de distribución, porque alcanzaría absolutamente para todos en absoluto. Entonces, precisamente se trata del estudio, entonces, del ingreso, de la producción, de su distribución en un marco de recursos escasos, limitados, y que buscan satisfacer las necesidades y deseos de las personas y de los diferentes grupos en la sociedad. Eso es lo que significa la ciencia económica. La ciencia económica. Ahora, ¿cómo resuelven las diferentes corrientes económicas este problema, o sea, esta situación, esta realidad de la distribución, el ingreso y la producción? Cuando vamos a esa parte, entonces, digamos que nos distanciamos o no nos distanciamos, sino que observamos una perspectiva distinta de lo que significa la ciencia económica como el estudio de este fenómeno, a cómo los hombres, las sociedades, los países
tratan de resolver este problema de la asignación de los recursos escasos en la distribución y la producción. Y es ahí precisamente en donde entramos a la discusión y entramos a la polarización en las posturas. Los que por un lado buscan que la distribución del ingreso, la producción en la economía estén en manos del Estado, y por otro lado los que buscan que la producción y la distribución del ingreso esté en manos de los particulares. De esa forma, entonces, podemos decir de manera un poco, vamos a llamarle un poco simplista, el tema de cómo se atiende el problema económico de acuerdo a las corrientes económicas. Sin embargo, antes de ello me gustaría señalar 4 leyes fundamentales de la economía que nos van a ayudar a entender precisamente esa dicotomía de los diferentes sistemas económicos. Estas leyes son aplicables a cualquier sistema. En cualquier sistema, por más que quieran ajustar, mover o tratar de regular estas leyes, estas son inexorables. La ley de la oferta y la demanda es la primera que tenemos aquí en la parte, como la primera. Dice, establece que el precio de un bien se determina por la relación entre su disponibilidad en el mercado, que es la oferta, y el deseo de los consumidores por adquirirla, que es la demanda. Entonces, la ley de la oferta y la demanda precisamente dice que el precio de un bien se establece en función de cuántos de esos bienes hay en un mercado, esto es en el espacio en donde confluyen compradores y vendedores, oferentes y demandantes, y el deseo que tienen los consumidores de tener ese bien, de adquirirlo. Entonces, la ley de la oferta y la demanda establece que el precio se define en función de eso, de la disponibilidad. Luego, la otra, que es la ley de la escasez, que ya la mencionamos de manera sucinta, indica que los recursos disponibles son limitados en comparación con las necesidades y deseos ilimitados de las personas. Nosotros deseamos muchas cosas, sin embargo, los medios que tenemos, los recursos con los que contamos, son limitados. Aún la persona o la institución o la empresa más grande del mundo tiene recursos escasos, tiene un límite que no puede rebasar. Luego, la ley de los rendimientos decrecientes sugiere que al aumentar un factor de la producción, manteniendo las demás constantes, se llegará a un punto donde el incremento de la producción será cada vez menor. Esa es la ley de rendimiento decreciente. ¿Qué significa? Que no podemos llevar la producción al infinito, porque aun y cuando los factores que influyen ahí, con las constantes, las hagamos crecer, va a llegar un momento en que ese crecimiento no va a poder seguir una constante de crecimiento continuo, sino que irá disminuyendo. Por más que le aportemos y le agreguemos partes o le agregamos recursos con los cuales queramos crecer. Y luego la última, que es la ley de utilidad marginal decreciente. Afirma que el beneficio o satisfacción que una persona obtiene al consumir una unidad adicional de un producto disminuirá a medida que consume más unidades del mismo. Conforme consumo más, lo deseo menos. Es la ley de la utilidad marginal decreciente. Este tema, por ejemplo, en el asunto de las drogas, tiene una consecuencia distinta, pero en principio esa es la ley, son las leyes fundamentales. El precio, la escasez, los rendimientos secretos, no podemos llevar la producción al infinito, y la utilidad marginal, que no puede el deseo irse tampoco al
al infinito. Entonces, dicho esto, podemos ahora sí entender cuáles son las posturas, los sistemas económicos que han tratado de resolver este problema, el problema de la escasez, de la distribución del ingreso y de la producción. ¿Cómo hacerlo de la manera más eficiente? ¿Cómo se puede hacer que ante la escasez de los recursos, estos puedan ser distribuidos de la mejor manera, de la manera más eficiente posible? Ese es el gran reto de los sistemas económicos. Entonces, la economía estudia el fenómeno, pero los sistemas económicos lo tratan de resolver. Entonces, por un lado, como tenemos aquí en la lámina que les muestro, tenemos el capitalismo y el socialismo como extremos, que por supuesto en el intermedio hay muchos matices. Sin embargo, sí vale la pena señalarlos para entender en dónde es en donde nos vamos moviendo, en dónde es donde vamos transitando en este tema de la economía. Entonces, en el capitalismo, resuelve el tema de la escasez y la distribución diciendo que la asignación de recursos se resuelve a través del mercado y la propiedad privada de los medios de producción. Los precios y la distribución de bienes y servicios se determinan por la oferta y la demanda y la competencia entre empresas. Busca la eficiencia en la producción y asignación de los recursos. Para el capitalismo, la mejor forma de asignar esos recursos escasos para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades es, dice, a través de la libre competencia y de la libre concurrencia de oferentes y demandantes. Y que los medios de producción, esto es, las herramientas que tenemos para producir y generar ingresos, deben estar en manos privadas, en manos de los particulares, de las empresas, de los individuos. Esa es la postura, así a grosso modo, del capitalismo. Libre mercado, propiedad privada, competencia. Y por otro lado, tenemos al socialismo. El socialismo que dice que la mejor forma de asignar los recursos es la propiedad social o colectiva de los medios de producción y utiliza la planificación estatal para asignar los recursos. Y entonces observamos que en una economía socialista, el objetivo es distribuir los recursos de manera, dicen ellos, equitativa entre la población, buscando garantizar el bienestar colectivo. Suponen que el Estado es capaz, a través de la planificación central, asignar a cada quien lo que necesita y generar producción e ingreso de tal manera que haya un equilibrio, digamos, absoluto entre oferta y demanda. Aún en una sociedad socialista, el problema de la ley de la oferta y la demanda es vigente. El mejor ejemplo lo tenemos recientemente en Cuba. En Cuba sabemos que si ustedes han estado atendiendo a los hechos recientes en la isla, se presentó un grave problema de escasez y por tanto incremento en los precios de varios bienes de las gasolinas, a pesar de que es una economía centralmente planificada. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no pudo llevar a cabo la asignación adecuada de los bienes, los recursos dentro de la sociedad. Y entonces, lo que observamos, ¿qué es lo que ha sucedido en la realidad de los países capitalistas y socialistas? Indudablemente, los países capitalistas que han atendido el libre mercado con todas las variantes que
de las que se puede hablar y que hoy vamos a hablar más adelante de una de ellas, han sido mucho más eficientes en la asignación de los recursos, mientras que los países que han apostado por la planificación central, por la propiedad colectiva de los medios de producción, han fracasado. Esto es, el socialismo ha sido un fracaso absoluto en el intento de asignar los recursos, precisamente porque suponen que es posible controlar la asignación de los recursos de estas leyes que ya hablamos anteriormente, vía la intervención del Estado. El Estado puede controlar y es capaz de asignar correctamente los recursos. Esto, por supuesto, a la hora de la verdad resulta en un fiasco y en un fracaso absoluto y rotundo. No existe ningún país en el mundo que en un esquema socialista haya logrado darle a su población el suficiente nivel de bienestar económico. Y aquí quiero señalar muy claramente, porque alguien puede pensar, oye, China, no, perdón, pero China precisamente ha logrado crecer y abatir un gran problema de pobreza que tiene, precisamente porque recurrió al mercado, a la competencia entre empresas, en una situación, por supuesto, de control político. Tampoco hay que olvidar que ambos sistemas están asociados a prácticas y acciones políticas. No podemos dejarlo de ver porque podríamos perder la perspectiva. Sin embargo, no es el momento en esta pequeña plática que tenemos con ustedes el abundar en ello. Solo diría que el capitalismo digamos que se asocia de manera clara con el liberalismo, con la democracia, con la participación ciudadana, mientras que el socialismo se identifica con el marxismo, con el control, con el autoritarismo, con la falta de libertad. Así, a grosso modo, en los extremos, insisto, con todos los matices que se presentan entre uno y otro. Entonces, si el socialismo es un fracaso, ¿qué sucede en el capitalismo? En las sociedades de libre mercado. Sucede que también en estas sociedades se presentan dificultades. No es un sistema perfecto. Que haya sido más exitoso que el capitalismo es otra cosa. Sí ha tenido más éxito en generar más ingresos, mayor igualdad y mejor distribución de la riqueza. Indudablemente que los países que han apostado por esto tienen más ingreso y distribuyen mejor la riqueza, sin que sea perfecto. Pero sobre todo cuando observamos los países latinoamericanos, en donde como México podríamos decir, oye, pero es que México es un país en donde no es una economía socialista, pero sin embargo tiene la mitad de su población en pobreza, por supuesto. Sin embargo, la apuesta por el libre mercado, por la competencia en las empresas, ha permitido que mucha gente vaya saliendo de esas circunstancias. Pero decía que el problema político asociado al capitalismo es que en muchas ocasiones hay un contubernio, vamos a llamarlo así, entre los poderes políticos y los poderes económicos. De tal manera que aún en esas sociedades esta libertad económica se ve, digamos que marginada, se ve tergiversada, porque esa colusión lo que hace es que los más poderosos imperen sobre los menos poderosos, las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, y nos enfrentamos a lo que se llama o se puede dominar como un capitalismo depredador, un capitalismo rentístico, en donde los políticos que se asocian con los grandes empresarios, pues generan una enorme distorsión en el mercado y que produce, entre otras cosas, las enormes desigualdades que vivimos en Latinoamérica, en muchos de los países latinoamericanos, unos más
otros menos, pero que ahí están. Insistiendo, por supuesto, que aún a pesar de ello, la superioridad en cuanto a la generación de ingresos en la mejor distribución de los mismos se da en las economías de mercado frente a las economías socialistas que han fracasado absolutamente en poder resolver esta situación. Ahora, aquí es en donde yo creo que entra una buena parte de lo que señala la doctrina social de la Iglesia. Ante esta realidad que hemos señalado de los diferentes sistemas económicos que tratan de resolver el tema de la asignación de recursos, la doctrina social de la Iglesia se presenta como una forma de iluminar este problema para que los que están dedicados a este mundo de la economía encuentren formas y caminos para tratar de resolver esta dicotomía entre ambas posturas. No significa que la doctrina social de la Iglesia sea una tercera vía entre capitalismo y socialismo. Esto lo han dicho muy claramente los papas en diferente momento. Sin embargo, sí hay que señalar que ilumina para que estas problemáticas que se presentan de un lado y del otro puedan resolverse, puedan encontrarse y buscar caminos de solución. Más adelante veremos cómo esta perspectiva de la doctrina social de la Iglesia se ha llevado a cabo en algunos lugares, tanto en lo macro como en lo micro. ¿Qué dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia respecto a la economía? Entonces vale la pena que quienes quieran profundizar pues vayan al compendio y vean el capítulo específico sobre la vida económica. Entonces, ahí habla, se refiere el compendio a, o ve la pobreza desde, pobreza y riqueza desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice? ¿Qué hay ahí? ¿Qué referencias hay sobre esta situación? Insiste de manera muy precisa en uno de los grandes principios, es el destino universal de los bienes. Si bien los podemos utilizar para nuestra satisfacción y podemos tener propiedad sobre los bienes, eso no quiere decir que estos no tengan una función de carácter social y hay un destino universal de los bienes en donde todos participamos de ellos. Insiste en la necesidad de que la economía sirva al bien común. Sirva al bien común orientando su acción no al beneficio propio como en el capitalismo o al beneficio del Estado como en el socialismo, sino al bien común. Esto es, a generar condiciones para que todos puedan desarrollarse. Señala con puntualidad que el desarrollo integral del ser humano es el fin de la vida económica. La vida económica está para lograr el desarrollo de cada hombre y de todos los hombres. Y por supuesto que más allá de los objetivos económicos es el respeto a la dignidad humana. Esto es muy importante, porque más allá de cómo pudiese pensar el capitalismo que hay que privilegiar en lo absoluto la libertad económica, o al socialismo, en donde lo más que hay que privilegiar es al Estado, lo que realmente se tiene que tener como objetivo económico es la dignidad de la persona humana y su respeto. Ahí es en donde está el centro que puede, digamos, iluminar estas posturas. Y hace un llamado claro a la responsabilidad social de las empresas. Las empresas que son quienes generan la riqueza en una nación tienen una enorme responsabilidad social precisamente por esto, por el respeto a la dignidad, por su contribución al bien común y por el desarrollo integral de quienes forman parte de la empresa y su aportación a la sociedad. Y habla también en ese capítulo de un elemento sustancial, que es la regulación del mercado. El mercado
absoluto, solito, sin regulación, primera, no es posible. Y si esa realidad existiese, no esa realidad, sino esa idea existiese, no podría funcionar, porque una sociedad sin regulación es anarquía. Y por supuesto, la economía tiene que ver la promoción de la justicia social y la complementariedad con el mercado libre. O sea, tiene que haber un complemento entre justicia y mercado. Que la globalización económica y financiera no sea la globalización del descarte, sino sea la globalización del bienestar. Habla y señala de la importancia y la necesidad de una autoridad pública internacional que pueda precisamente darle sentido o cauce a todas estas inquietudes. La importancia de educar a los consumidores y productores responsables. Esto es, de hecho, en el tema, por ejemplo, del deterioro del medio ambiente, es fundamental la educación de los consumidores. Nosotros, como aquellos que consumimos bienes, tenemos que ser conscientes de lo que genera en nuestro entorno ecológico. Esta responsabilidad precisamente es fruto de una educación tanto para unos como para los otros. Y dice el compendio, se tiene que cultivar una cultura que promueva el bien común y el desarrollo solidario. Esas son, digamos que eso es lo que el compendio trata de iluminar en este grave problema de la asignación de recursos y la distribución del ingreso en la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Ahora bien, esto puede sonar un poco utópico. Sin embargo, yo quiero señalar que existen en el mundo esfuerzos muy importantes para tratar de aplicar la doctrina social de la Iglesia en el campo de la economía. Unas a nivel macro de los países y otras a nivel micro de las empresas y las comunidades. Me voy a referir primero a un concepto que prevalece principalmente, bueno, que nace en Alemania y que ha ido cada vez pues ganando más espacio en la discusión pública acerca de la economía y de esta dicotomía de la que hablábamos del socialismo y el capitalismo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, una vez que Alemania pues está destruida y toda su economía hecha pues un destrozo completo, un grupo de economistas que habían, por cierto, o sea, este grupo de economistas de la Escuela de Friburgo habían sido oposición al régimen nazi, habían estado siendo una oposición importante a este régimen. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania, en lo que era la Alemania occidental, diseñaron o pensaron en un sistema precisamente que, atendiendo a los principios que promueve la doctrina social de la Iglesia, pudiesen hacerlo compatible con las ideas del mercado, de tal forma que pudiese resolver las graves desigualdades que se presentan en las sociedades altamente capitalistas, pero también con una intervención del Estado de tal forma que pudiera resolver esta situación. Y es así como surge desde aquel entonces lo que se conoce como la economía social de mercado, que es una perspectiva de los sistemas económicos que trata precisamente de resolver esta dicotomía desde una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Y hay que ser claros, ninguna propuesta, ni macro ni micro, agota lo que plantea la doctrina social. Simplemente quienes la propusieron se inspiran en ella y tratan y hacen un esfuerzo por llevarla a la práctica, sin que, por supuesto, se hayan resuelto todos los problemas económicos. O sea, Alemania no es el paraíso en la tierra.
Sin embargo, es un país en donde existe una menor desigualdad. Es la tercera economía del mundo después de Estados Unidos, China, sigue Alemania, precisamente en esta perspectiva de la economía social de mercado. Entonces, la economía social de mercado se basa en la organización de los mercados como el mejor sistema para asignar recursos. Reconoce que es el mercado la mejor manera en que se asignan y que el Estado no puede hacerlo porque se vuelve un Estado autoritario, pero busca corregir y proveer condiciones institucionales, éticas y sociales para su funcionamiento eficiente y equitativo. Entonces, por un lado dice, el mercado es la mejor forma de asignar recursos, pero también se requiere de condiciones institucionales que permitan un eficiente y más equitativo, una más equitativa competencia y acceso al mercado. Combina el principio de libertad de mercado con el de equidad social. Busca que si bien el mercado sea el que asigna los recursos, también haya intervenciones que permitan que se dé una mejor y mayor equidad social. Busca sintetizar las ventajas del sistema de mercado, la iniciativa individual, la productividad, la eficiencia de las empresas, con la tradición social cristiana de solidaridad y cooperación. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues un país próspero, un país que tiene grandes potencialidades con grandes problemas. Insisto, no es que Alemania sea el paraíso. Sin embargo, han logrado un avance sustancial, fundamental, en términos de equidad, en términos de producción, en términos de ingreso, precisamente por ese esfuerzo de síntesis entre las ventajas del mercado y la tradición social cristiana de solidaridad y cooperación. Eso es lo que ha logrado esta perspectiva del sistema económico llamado economía social de mercado. En este ámbito podríamos pensar, de hecho eso también es parte de una discusión interesante, vamos a decir, hoy Alemania en estos días es presidido, es gobernado por el Partido Socialdemócrata, por socialistas. Sin embargo, aún a pesar de ello, como esto de la economía social de mercado allá es parte de la constitución de Alemania, aún los socialistas se apegan a estos principios. Por supuesto, poniéndole ciertas notas características que ellos definen. Igual que como sucedió con la democracia cristiana, que con Angela Merkel, pues gobernó Alemania durante 14 años. Entonces, esa es, digamos que una ventaja, algo positivo que sucede ahí, que independientemente del espectro político que en un momento dado gobierna esa nación, estos principios éticos que institucionalmente buscan la justicia social prevalecen aún a pesar de los diferentes partidos que gobiernan en esa nación. E insisto, es la tercera economía más grande del mundo. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo, es un buen caso digno de estudiar, que se vincula claramente con la economía social del mercado, con la doctrina social de la Iglesia. Ahora, en el ámbito no de una propuesta tan macro, yo quisiera poner a su consideración algo que el Papa Francisco ha estado impulsando fuertemente, que es la economía de comunión, o lo que algunos llaman la economía de Francisco. Este texto que les voy a poner en este momento, es una reunión que tuvo en 2017 el Papa Francisco con el grupo de los focolares que están precisamente promoviendo este tipo de economía en un grupo de empresarios, es muy aleccionador. Es una nota periodística, pero que refiere con puntualidad
¿Qué está buscando el Papa? Precisamente para llevar estos principios de comunión a la empresa y a la economía. Entonces, escuchemos. El Papa a los empresarios de la economía de comunión, promovida por los focolares. Cuando las empresas de armas paguen las curas de los niños mutilados por las bombas, el sistema estará en el culmen. Domenico Agasso Jr. Publicado en Bareken Ensayo en español, La Estampa, el 4 de febrero de 2017. El día en el que las empresas de armas financien hospitales para curar a los niños mutilados por sus bombas, el sistema habrá alcanzado su culmen. Es una verdadera denuncia en contra del sistema capitalista la que expresó hoy, 4 de febrero de 2917, Papa Francisco en el aula Pablo VI durante la audiencia a quienes participaron en el encuentro, Economía y Comunión, promovido por el movimiento de los focolares. Según el pontífice, el capitalismo produce desechos que después quiere ocultar. En la sala Nervi había alrededor de 1.100 personas. Se trata de una red de empresarios de todos los continentes, que nació en 1991 de una intuición de Clara Lubich, fundadora de los focolares, que quedó sorprendida, durante un viaje a Brasil, por los grandes contrastes económicos en el país. Es una experiencia de economía alternativa, basada en la fraternidad y en compartir ganancias y experiencias. Los empresarios, los dirigentes y también los expertos y estudiosos que estuvieron presentes provenían de alrededor de 50 países del mundo. Antes que nada, el pontífice hizo un homenaje público a la intuición de Lubich de crear entre los pobres del mundo una economía de comunión, cientos de empresas que respondan a una lógica alternativa a la de las ganancias. Un proyecto en el que desde hace tiempo estoy sinceramente interesado, explicó Francisco al recibir a los representantes de más de 850 de estas empresas. Economía y comunión, observó, son dos palabras que la cultura actual mantiene bien separadas y a menudo las considera opuestas. Dos palabras que ustedes, por el contrario, han unido aceptando la invitación que hace 25 años les dirigió Lubich, en Brasil, cuando frente al escándalo de la desigualdad en la ciudad de San Paolo, le pidió a los empresarios que se convirtieran en agentes de comunión. Siguiendo las intuiciones de Lubich, cuya causa de beatificación ya está siguiendo su curso, hay que considerar al empresario, afirmó el pontífice, como agente de comunión. Y esto provoca un profundo cambio en la manera de vivir y de ver la empresa, que no solo no puede destruir la comunión entre las personas, sino que puede construirla y promoverla. Con su vida, ustedes demuestran que la economía y la comunión se hacen más bellas cuando están una al lado de la otra. Por el contrario, cuando el capitalismo convierte la búsqueda de las ganancias en su único objetivo, advirtió el Papa, corre el riesgo de convertirse en una estructura idólatra, una forma de culto. La diosa Fortuna es cada vez más la nueva divinidad de ciertas finanzas y de todo ese sistema del azar que está destruyendo a millones de familias del mundo. El capitalismo sigue produciendo los descartes que después quisiera curar, fue su denuncia. El principal problema ético de este capitalismo es la creación de descartes para después tratar de ocultarlos o curarlos con tal de que no se les vea. Una grave forma de pobreza de una civilización es ya no lograr ver a sus pobres, que primero son descartados y después ocultados. Y de esta manera se dan paradojas absurdas. Los aviones contaminan la atmósfera, pero con una pequeña parte del boleto plantarán árboles, para compensar parte del daño creado. Las sociedades del azar financian campañas para curar a los apostadores patológicos que ellas mismas crean. Y el día en el que las empresas de armas financien hospitales para curar a niños mutilados por sus bombas, el sistema habrá alcanzado su culmen. El capitalismo, subrayó, conoce bien la filantropía, no la comunión. Es simple donar una parte de las ganancias, sin abrazar ni tocar a las personas que reciben estas migajas. Por el contrario, incluso 5 panes y 2 pescados pueden alimentar a las multitudes si se trata de compartir toda nuestra vida. En la lógica del Evangelio, explicó Francisco, si no se dona todo, nunca se da lo suficiente. Estas cosas ustedes las hacen ya. Pero podrán compartir más las ganancias para combatir la idolatría, cambiar las estructuras para prevenir la creación de las víctimas y de los descartes, donar más su levadura para que leude el pan de muchos. Que él no a una economía que mata se convierta en él sí a una economía que hace vivir, porque comparte, incluye a los pobres, usa las ganancias para crear comunión.
Papa Bergoglio volvió a hablar de dinero. El dinero es importante, sobre todo cuando no hay y depende de él la comida, la escuela, el futuro de los hijos. Pero se vuelve en un ídolo cuando se convierte en el fin. Y la avaricia, vicio capital, es pecado de idolatría porque la acumulación de dinero para sí se vuelve un fin. Este culto, idólatra, sostuvo Bergoglio, es un sustituto de la vida eterna. Los productos, los autos, los teléfonos, envejecen y se consumen, pero si tengo el dinero o el crédito puedo comprar inmediatamente otros, haciéndome la ilusión de vencer a la muerte. Se comprende, entonces, el valor ético y espiritual de su decisión de hacer comunes las ganancias. La mejor manera y más concreta para no convertir al dinero en un ídolo es compartirlo con los demás, sobre todo con los pobres, o para que estudien y trabajen los jóvenes, venciendo la tentación de la idolatría con la comunión. Cuando se comparten y se doñan las ganancias, se está llevando a cabo un acto de alta espiritualidad, diciendo con los hechos al dinero, tú no eres Dios. Francisco también reflexionó sobre el tema del pago de los impuestos. Hoy, hemos inventado maneras para curar, alimentar, instruir a los pobres. Y algunas de las semillas de la Biblia han florecido en instituciones más eficaces que las de la antigüedad. La razón de los impuestos también está en esta solidaridad, que es negada por la evasión fiscal, que antes de ser acto ilegal es un acto que niega la ley básica de la vida, el socorro recíproco. Para Francisco, se necesita, pues, apostar por cambiar las reglas del juego del sistema económico-social. Imitar al buen samaritano del Evangelio no es suficiente, explicó. Claro, cuando el empresario o cualquier persona se encuentran con una víctima, están llamados a cuidarla y, acaso, como el buen samaritano, involucrar también al mercado, el hotelero, a su acción de fraternidad. Sé que ustedes tratan de hacerlo desde hace 25 años, pero hay que actuar sobre todo antes de que el hombre se encuentre con los bribones, combatiendo las estructuras de pecado que producen bribones y víctimas. Un empresario que es solo un buen samaritano hace solo la mitad de su deber, cuida a la víctima de hoy, pero no reduce las de mañana. Bueno, pues esta lectura tuvo sus detalles por ahí, disculparán de repente la inteligencia artificial no es tan inteligente, pero nos deja claro cómo expresa el Papa Francisco su preocupación por las ganancias excesivas, por centrar únicamente la actividad económica en la ganancia, más allá de la comunión. Y creo que lo que han logrado estos empresarios y muchos otros en el país, en el mundo, son una muestra de que sí es posible una economía distinta, una economía, dice en ese texto, una economía de comunión, igual que es posible en un país, en una nación, establecer principios que ayuden y sean coherentes con esos principios éticos de los que habla la doctrina social de la Iglesia y a la cual el Papa nos hace un llamado tan claro y tan contundente. Espero que esta charla, esta plática haya sido útil para entender un poco qué sucede en la economía y cuál es la propuesta de la doctrina social de la Iglesia ante esta realidad y cómo es que sí es posible llevarla a la práctica. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Rafa. La verdad que ya me confundí si estabas ahí o es un video o andas por ahí. Pues es el truco de la inteligencia artificial. Ok. No, aquí estaba. Lo que pasa está en que grabé la exposición para no equivocarse en las transiciones, pero aquí estoy desde que inició la plática. Ok. Bueno, pues ya como platicamos al principio, digamos que la plática es la primer tarea de los alumnos que están cursando la maestría en doctrina social, que están en la materia de trabajo y economía. Entonces, como primer tarea, pues les vamos a pedir que, y siguiendo algo que vamos a ver primero Dios mañana, que hagamos vida la doctrina social y sus principios, pues que participen, ¿no? Pues si tienen alguna duda, pregunta, les pedimos que como ya hizo ahí la doctora Sara, en reacciones pongan su manita
y hagan la pregunta que corresponda, ¿no? Adelante, Sara, por favor. Activa tu micrófono. No te encuentro. Activa tu micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches a todos. También levantó la mano el padre Acacio, entonces no sé si vaya él primero o yo primero, pero como ya prendí mi micrófono, pues voy primero. Sí, porque ya bajó la mano, Oye, déjala. Le damos la palabra. Adelante. sí, me llama mucho la atención, quizás no son temas a los que yo estoy acostumbrada, ¿verdad? A hablar de economía y trabajo, pero sí preguntarle al licenciado Funes que nos explique, por favor, de dónde salen esas leyes. Porque si me preguntan a mí por las leyes de la gravedad, pues bueno, sé que hay muchos investigadores y científicos que nos han dado las leyes de la física, por ejemplo, ¿no? Pero no sé de dónde salen las leyes de la economía y no sé, por decirlo de alguna manera, no sé qué tanta validez universal tengan. Rafa explicó, digo, el licenciado Rafael Funes explicó eso, pero sí yo quisiera saber cómo de dónde salen estas leyes, ¿no? Digo, perdonando la ignorancia porque no tengo dominio del tema. Esa es mi duda. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Bueno, la economía no es una ciencia exacta, igual que como puede ser la física o la química. Estas leyes económicas que rigen los sistemas se han ido desarrollando a lo largo del tiempo por los investigadores de la economía, por los científicos de la economía. Por supuesto, aquí expusimos una forma muy, digamos, sencilla de las mismas, que por supuesto tienen toda una complicación mayor. De hecho, ya en su estudio hay quienes las ven de una forma, le dan algún tipo digamos, de matiz o de enfoque distinto. Sin embargo, aquí lo que quiero hacer notar es que estas leyes de la economía, estos hechos económicos que los constatamos en el día a día de los intercambios económicos, rigen independientemente de los sistemas económicos que apliquemos. Cuando hablamos, por ejemplo, el último caso que pusimos, la lectura de lo que el Papa Francisco señala en la intervención que tuvo con este grupo de los focolares de empresarios que están buscando impulsar la economía de comunión. O sea, esas empresas que están ahí, que buscan atender el llamado a no enfocarse únicamente en las ganancias, sino en el desarrollo integral de las personas, aún esas empresas están sujetas a esas leyes del mercado que acabamos de señalar. O sea, si ellas quieren participar vamos a pensar que una se dedicara a vender, equipos de cómputo. Al interior de esa empresa puede ser que lleven a cabo todas esas propuestas de una mejor distribución del ingreso al interior, un trato adecuado a los trabajadores, que participen de los beneficios de la empresa. Pueden ser, algunos han llegado, por ejemplo, a ser socios de la empresa, los mismos trabajadores, etcétera. Eso, sin embargo, no quita que cuando quieran vender sus productos, vamos a pensar el que quieras, entran al mercado y están sujetas a la ley de la oferta y la demanda. Para fijar el precio del producto que van a ofrecer, inexorablemente tienen que hacerlo en términos de la oferta que hay en el mercado y de los deseos de los consumidores que van a adquirir su bien, más allá de cómo lo hayan generado o producido al interior de su empresa. Y nos vamos a otro extremo. Lo quise poner precisamente porque en los países socialistas
y me gusta poner el extremo porque es donde más claramente lo podemos ver. O sea, ellos creen que pueden fijar los precios, que pueden determinar el ingreso, desde una planificación central. Sin embargo, a pesar de eso, inexorablemente la ley de la oferta y de la demanda, de los rendimientos crecientes, etcétera, se aplica aún a esas economías, aún y cuando quieran no hacerlo así. Entonces, estas leyes que los científicos de la economía han desarrollado, fruto de la observación de los fenómenos económicos, aplican invariablemente en cualquier comunidad. Es más, podemos irnos al pasado antes de la sociedad capitalista y estas leyes existían. Un caso interesante que vale la pena aquí señalar porque nos afectó, bueno, tuvo que ver con la Nueva España, ¿no? O sea, resulta que la metrópoli allá en España, pues extraían parte de la plata que se producía en México. México siempre ha sido un gran productor de plata. Y fíjense, estamos hablando pues allá de los años 1500, 1600, 1700. Pero, o sea, ¿qué efecto tuvo el que llegase mucha plata a España? Pues que como había una gran cantidad de moneda, generó una alta inflación porque había capacidad de comprar, entonces había una demanda mayor que la oferta, entonces cada bien se cotizaba más caro y generó procesos de inflación muy fuertes en España por la extracción de parte, que no de toda la plata, porque la mayor parte de la producción de plata se quedaba aquí, pero lo que se iba, que de todas era mucho, generó procesos inflacionarios en España, a pesar de que no era una sociedad capitalista, ¿no? Y podríamos irnos a otros, vamos a los romanos y encontraremos casos en donde exactamente sucedieron situaciones similares, ¿no? Entonces, a eso se refiere estas leyes y por eso las quise poner a su consideración para que veamos que independientemente del sistema económico, el macrosistema económico, estas cosas son inexorables, aunque no nos guste. Ok, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Duda? José Daniel Rodríguez está levantando la mano. Adelante. Déjame ponerle aquí. Por favor, reactiva tu micrófono. Listo, ¿ya me escuchan? Ya, Perfectamente. Sí, muchas gracias. Bueno, al igual que la maestra Sara, yo no estoy relacionado mucho con la economía, pero gracias a esta conferencia he adquirido conocimientos que son muy importantes y que yo no sabía y que son al mismo tiempo muy relevantes. Pero cuando se hablaba acerca del comunismo y el capitalismo, me llamó mucho la atención y surgió una pregunta con relación a la iglesia y el comunismo. Tomando como base de que la iglesia siempre ha como mantenido la postura sobre que en la economía se necesita ser responsable, que se debe de servir, que la economía debe servir al bien común y que tiene esta idea de solidaridad y una sociedad equitativa. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia pueda mantener su postura ante el comunismo aun cuando aparentemente quisiera una sociedad como parecida al comunismo? Entonces, esa sería mi pregunta: ¿cómo mantendría la iglesia la postura ante el comunismo, tomando en cuenta eh, pues aparentemente una sociedad equitativa que parecía ser comunista, ¿no? Precisamente
lo que yo señalaba, ¿no? O sea, en los países de economía centralmente planificada, y voy a poner un caso, pues tenemos muy cerca, el caso de Cuba. Cuba, si bien no, no se presenta una situación tan desastrosa como la que sucede, por ejemplo, en Haití. Haití, ustedes saben, es el país más pobre de América, en donde pues, la gente está en una situación de precariedad terrible. Situación a la que no, por supuesto, no llega la sociedad, en la economía cubana. Sin embargo, esta búsqueda de igualdad, esta búsqueda de una supuesta igualdad, lo que ha hecho es que sí ha igualado a la población, pero en la pobreza, impidiendo la posibilidad de un crecimiento y un desarrollo más amplio en términos del ingreso económico, generando enormes problemas de precariedad, de escasez y de falta de bienes suficientes para el desarrollo. Independientemente de que han podido avanzar en algunos asuntos, sin embargo, esa supuesta igualdad se ha dado así, se ha dado porque los han igualado en la pobreza. Entonces, la Iglesia, por lo menos en lo que señala en el compendio de la doctrina y lo que los papas han dicho, hay una expresión que les iba yo a poner una grabación del Papa que también sobre ese tema, de Papa Francisco, pero yo no lo quise poner porque desafortunadamente esto de los derechos de autor lo publican en Facebook y te lo quitan, en la que él dice, no es que el mercado esté mal, el problema está cuando alguien abusa de su situación privilegiada. Y entonces, el problema está en que en los países de economía centralmente planificada, como Corea del Norte, como Cuba, o lo que está cada vez empieza a ser más grave en Venezuela, para ellos el punto central no es el hombre y su desarrollo, sino es el Estado. Creo que se cortó por un momento este, el Internet. Bueno, entonces ponen como lo primero el Estado y tan lo ponen como lo más importante que trae como consecuencia la opresión de las libertades individuales, porque se pone al Estado como el bien supremo. Por eso en Venezuela no hay voto libre, por eso en Corea no se puede, no hay libertad de expresión, por eso en Cuba no se puede hablar libremente contra el régimen, no puede ser una manifestación como la que acaba de haber hace unos meses y que la gente está en la cárcel, precisamente porque ponen como lo primero el Estado y entonces todo lo demás se aplasta, ¿no? Entonces dice la iglesia, no, ese no puede ser el fin ni de la economía ni de la sociedad. Pero por otro lado también los países capitalistas de una economía de absoluto libre mercado, pues generan otras distorsiones también, que es, por ejemplo, el descarte, algo que el Papa utiliza de forma recurrente. Muchas personas, muchos que no pueden incorporarse al mercado y entonces son descartados. Las periferias, el caso de nuestro país es muy claro. Aquí, por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México, pues tenemos las
las localidades de mayor ingreso y desarrollo del país. Pero, sin embargo, nos volteamos hacia Oaxaca o Guerrero y pues hay una pobreza extrema. ¿Resultado de qué? Bueno, pues precisamente del descarte, porque esas personas que viven en esa situación no tienen forma de acceder al mercado. Y entonces cuando los que estamos acá ponemos como lo prioritario, lo más importante, la ganancia, el, el ser competitivos, el ganar lo más que se pueda, el tener márgenes de utilidad a toda costa, que genera pues estas dicotomías, estas diferencias tan radicales entre unos y otros. Entonces, por eso dice la Iglesia, por eso, fíjense, la doctrina de la Iglesia no es una tercera vía entre los capitalistas y los comunistas, no. Dice, eso. Lo que pasa está en que tienes que poner como centro de la actividad económica el desarrollo integral de las personas. Entonces, por eso, si estás en estas sociedades totalitarias, tienes que buscar la manera de que la gente sea libre y pueda acceder a mayores bienes. Y en las otras, decir, oye, tienes que incorporar a todos a ese mercado para que puedan satisfacer de mejor manera sus necesidades y puedan realizar los proyectos que quieren hacer, lo que quieren hacer de su vida, lo que en la práctica para muchos de ellos eso no es posible, porque no tienen forma de acceder a ningún bien suficiente. Entonces, insisto, o sea, no es que la Iglesia plantee una igualdad rasante, lo que plantea es el desarrollo integral de la persona. Y ahí está precisamente el punto que hace la diferencia entre cualquier sistema económico y la doctrina social de la Iglesia. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Padre Casi iba a comentar algo. No, es que no tiene micrófono además. Ya levantó la mano. Sara otra vez. Adelante. Bueno, no sé si valdría la pena para mayor aclaración, como distinguir cuáles serían como alguna breve diferencia, ¿no? Para tampoco ahondar tanto aquí, sino además porque pues hay muchas otras cosas que explicar y entender de la economía, pero, por ejemplo, en un sistema totalitario, en un sistema de los llamados comunistas o socialistas, que luego ya se revuelve uno tanto que no sabe uno ni cuál es cuál, pero en fin, en esos sistemas, pues están en contra de la propiedad privada por los daños que causa a las personas y porque no hay una erradicación de la pobreza y entonces ellos piensan que la propiedad privada debe ser eliminada y debe ser además, no sé, algunos otros razonamientos que hagan. Pero por el otro lado, en el libre mercado se exacerba la propiedad privada. Pero la Iglesia nos dice nos dice acerca de los bienes, acerca de las cosas de los bienes, es el destino universal de los bienes. Entonces, por ahí, Rafa, si nos pudieras explicar de manera breve, ¿verdad? Porque si no se va a prolongar esto mucho, es esta cuestión de las diferencias entre los diferentes regímenes y ver cómo la doctrina social de la Iglesia no es una tercera opción, sino que es la opción. A ver, yo creo que sí vale la pena señalar que efectivamente, o sea, quise poner esta dicotomía para tratar de explicarnos, pero como lo dije en la exposición,
En el Inter hay muchos matices, hay muchos matices. Vamos a pensar en el caso de China, que lo mencioné también en la exposición. China es un país que se proclama, es la República Socialista de China, que es un país comunista. Sin embargo, una vez que se dan cuenta que la economía no funciona eficientemente desde la planificación central por parte del Estado, optan por abrir su economía y permitir la entrada de muchas empresas privadas y le dan la puerta abierta a la propiedad privada. Ya el tema de la propiedad colectiva de los medios de producción la van dejando un poquito, no un poquito, mucho a un lado. Entendiendo, dándose cuenta que la mejor forma de generar riqueza y generar igualdad es a través de los mercados. Sin embargo, no abandonaron la planificación central. O sea, sigue habiendo planes quinquenales, sigue habiendo una planificación de la economía, pero lo hacen en no digo que una combinación, porque tal vez no sea la palabra, sino lo hacen dirigiendo una economía abierta de propiedad privada. Otro caso interesante es el de Corea del Sur. Corea del Sur es un país que en los años 60 tenía un ingreso, sus habitantes tenían un ingreso menor al de México. Y lo que hicieron fue, una vez que toman la determinación de modificar una economía atrasada, el gobierno de Corea, que era un gobierno autoritario, empieza a tomar la dirección económica para orientar las inversiones hacia las exportaciones. Entonces, fíjense, desde el gobierno empiezan a dirigir la economía dándole incentivos a la propiedad privada, dándole incentivos a las empresas y comienzan un gran crecimiento económico, un formidable crecimiento. Hoy Corea tiene un ingreso por habitante muy superior al de México, pero muy superior. Y eso que apenas en los años 60 iniciaron esta evolución de crecimiento. Simplemente los que estén viendo esta transmisión en un aparato Samsung, pues son coreanos, ¿no? Entonces, pero por otro lado también se dieron cuenta que las leyes del mercado, al ser inexorables, pues había que entrarle y tenían que competir en el mercado en el ámbito de las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, fíjense, quise poner estos casos porque, insisto, puse los ejemplos dicotómicos para tratar de entenderlo. En la realidad, las cosas pues tienen sus mezcolanzas, su mezcolanza como la tienen en China, como este caso de Corea, o casos en donde, con gran éxito como el que puse de Alemania, en donde avanzaron de 1945, terminando la guerra, pues un país destruido. Berlín, por ejemplo, la capital, prácticamente eran ruinas, eran piedra sobre piedra. Bueno, pues asumen la economía social de mercado y hoy son la tercera economía más grande del mundo, ¿no? Por supuesto, bajo la conducción de un régimen mucho más abierto, mucho más libre que el de estas economías como las de China y Corea. U otros casos, como los países nórdicos, que han aplicado algunas medidas muy similares a las de Alemania, pero con una tendencia más socialista, podríamos decir, pero también entrando a competir en el mercado. Entonces,
digamos que la gama en este Inter es muy amplia. Por un lado, entonces, digamos, lo radical es la propiedad colectiva de los medios de producción en esos países comunistas, Cuba, Corea del Norte, la libertad económica, por el otro lado, como los Estados Unidos, como Alemania, en donde la libertad económica pues les ha permitido crecer con estos graves problemas de los que hemos estado hablando. Y en el Inter, pues todo una gran cantidad de matices, ¿no? Y en todos estos casos, la, la doctrina social de la Iglesia dice, a ver, pongan la atención, pongan el centro, no en el Estado, no en el poder omnímodo de las burocracias, no en el poder omnímodo de la ganancia y de las grandes corporaciones, no. Pongan su centro en la persona, para que las personas, el individuo, pueda desarrollarse plenamente, plenamente. Por eso la doctrina social de la Iglesia no es la tercera vía. Ya estamos sobre el tiempo. Solamente quisiera preguntarte, Rafa, y nos ayudes a puntualizar. La doctrina social, entonces, ¿qué es lo que aporta? Así como aporta también a las cuestiones ecológicas, a la participación política, a la vida humana en general, ¿qué aporta la economía? Si no es una tercera vía, ¿qué es lo que nos regala, digamos? Nos aporta o aporta básicamente una claridad sobre cuál debe ser el objetivo último de la actividad económica. Nos enseña también que la propiedad privada de los medios de producción es algo totalmente legítimo, pero que esta propiedad privada tiene una hipoteca social que tienen que ser utilizados para el bien de todos. Nos enseña que en una economía lo que necesitamos es vivir en solidaridad entre unos y otros. Y nos enseña que los que tienen más le tienen que ayudar a los que tienen menos de manera subsidiaria para que esos puedan crecer y alcanzar un mayor desarrollo. Y nos enseña esto último, que me gusta mucho la expresión de Francisco en la lectura que hicimos. Dice, pues pasemos de una economía de las ganancias a una economía de comunión. Ok, entonces podríamos resumir que no nos aporta soluciones técnicas, como ha sido desde el principio, sino que nos regala sus valores y principios, ¿no? O nos da el punto de Exactamente, vista del Evangelio, ¿no? para iluminar esta realidad de la economía, de la oferta, de la demanda, de los movimientos crecientes, de la intervención del Estado, del mercado, de la propiedad, etcétera, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues ya le tenemos que dejar aquí la plática, que no se haga también larguísima. A los alumnos les comento que se va a grabar, se está grabando. Les pasaremos una liga para que la puedan revisar. Yo les recomiendo que la vean y que la vuelvan a ver para saborearla y caer en cuenta de toda la riqueza. También les comento pues, que ya Rafa me spoileó todas las clases, pero bueno, es muy bueno por eso les digo que la vean y la vuelvan a ver y van a llegar con preguntas a las sesiones, ¿no? Yo espero que mediten y que pregunten, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Y a las personas que nos están viendo, que nos van a ver en YouTube y en Facebook, pues que este tipo de cosas son las que se observan y se platican en la maestría de doctrina social, que es precisamente el impregnar del evangelio y de las riquezas que nos regala la doctrina social, la vida humana de manera general. No sé si nos quieras invitar, Rafa, a hacer el promocional de la maestría en este momento, para que la gente que lo vea se interese y pueda saber
cómo hacerle para inscribirse. Sí, yo creo que vale la pena llamar su atención que precisamente la maestría tiene como objetivo el profundizar estos temas desde la perspectiva de la iglesia, del pensamiento social de la iglesia. Y la maestría lo que hacemos es eso, es profundizar. Cada quien pues tiene sus intereses más particulares y puede profundizar más en unos o en otros, pero sí revisamos toda esta gama de asuntos que aborda la doctrina social. Y la maestría, pues, es un estudio con validez oficial. O sea, los que terminamos la maestría, pues, vamos a obtener nuestra cédula profesional emitida por la SEP. Entonces, tiene validez para que después puedan hacer otros estudios, un doctorado, posgrados, etcétera, ¿no? Es una gran oportunidad. Hay que, los que se interesen, pues mándenos un mensajito por aquí, ya sea en el WhatsApp con los que estamos aquí o a través de las redes sociales para que les demos la información, las ligas en donde pueden registrarse, en donde pueden inscribirse. Pero además es de veras, desde el punto de vista del pago de la colegiatura, de la inscripción, muy económica, muy accesible, no es muy onerosa y a pesar de eso, también hay oportunidad de becas. Entonces, ojalá a quienes nos vean se animen, mándenos por ahí un mensaje para que les mandemos la información y las ligas para que, si se animan, se inscriban en la maestría en doctrina social de la Iglesia. Y también quiero comentarles que hemos estado publicando en Facebook, y le vamos a dar más intensidad, unos breves videitos de todas esas conferencias precisamente con la intención de promover la maestría. Entonces, si por ahí les llega en el Facebook, pues denle me gusta y compártanlo para que vayamos teniendo mayor alcance y estos pensamientos se divulguen y la maestría pues se fortalezca con un mayor número de alumnos. Entonces, si les llega por ahí los videitos, pues denle like y compártanlos. Ok, pues muchas gracias. Muy buenas noches. Esto sería todo. Aquí en las pláticas del Encuentro Ciudadano, pues son cada primero y tercer jueves de mes. Llevamos pues ya más de 4 años con esta labor. Esta semana me apareció a mí, por ejemplo, ya saben, ¿no? En el Facebook, un recuerdo de cuando salí yo del COVID. Y de hecho, ya en esas, durante mi estancia en el COVID que estuve aislado, pues emitimos como 3 programas, ¿no? O sea, hace más de 4 años que estamos transmitiendo prácticamente de manera interrumpida. Les pedimos que visiten nuestras páginas de Facebook y de YouTube y que aprovechen las pláticas que tenemos ahí grabadas, ¿no? Buenas noches, muchas gracias a los alumnos, pues primeramente Dios, nos vemos mañana viernes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Rafa.